y amén. Puede tomar asiento, hermano. Pues decía, somos árbol o somos leña. Y acabamos de leer un versículo donde habla acerca de eso. Y quiero comenzar con una pregunta. Hermana Jesús, ¿qué le gustaría ser a usted? ¿Árbol o leña? Eso. Ya lo más adelante. Y si alguien, hermano, nos preguntara en esta noche qué somos, ¿qué respondería cada uno de nosotros? Hermana Jesús ya me respondió que quiere ser árbol. Si a mí me preguntaran, yo prefiero ser árbol. Amén. Yo prefiero ser árbol que leña. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la leña se usa una sola vez y se convierte en ceniza. Y ahí se termina. La leña viene también, hermano, de un árbol caído. Es lo que queda de un árbol que fue derribado. Esa es la leña. Y muchos la usamos para los quehaceres de la casa, ¿verdad? Pero, hermano, un árbol es firme. Un árbol es estable. Siempre ofrece sombra, da frutos y semillas para que nazcan otros árboles. Espero que cada uno que estemos acá seamos árboles. Los árboles, hermanos, son símbolos de solidez. Como cristianos debemos de procurar ser árboles, no leña. También, hermanos, hay que tener claro en algo que el enemigo siempre querrá derribarnos para hacer leña nuestra vida. Y muchas veces se aplica aquel dicho que dice que del árbol caído todos quieren hacer leña. Pero el enemigo, ¿por qué lo va a hacer así, hermano? Porque siempre quiere que nuestra vida, y lo voy a decir así, que nuestra vida esté hecha leña. Váyase allá a Jeremías, no pierda Salmos, váyase allá a Jeremías 46, 22. Para darle un poquito a la idea de esto. Dice, Jeremías 46, 22 dice, su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Hermano, Satanás, el enemigo, utilizará personas y muchas veces, hermano, personas que son más allegadas a nosotros y muchas veces quizá hasta los mismos hermanos, mismos cristianos, los va a utilizar para que con sus hachas de desánimo, de propuestas tentadoras, hermano. Hoy estamos en Semana Santa, amén. Y es cuando más llueven las propuestas tentadoras. Que no vayas a la iglesia, vamos a la playa. Los niños necesitan salir, necesitan bañarse. Porque eso es lo que pasa siempre, ¿va? Y eso es lo que hace el enemigo. Nos metan desánimo. Yo hoy no voy a la iglesia, hoy quiero descansar. Esas son las hachas que ocupa el enemigo, desánimo, de crítica, de propuestas tentadoras, de palabras hirientes o de menosprecio. Y querrá convertirlos en leña. Pero, hermano, de cada uno de nosotros depende permitirlo, sí o no. Porque si usted y yo estamos fundamentados en lo que es la palabra de Dios, va a ser quizá un poco difícil que el enemigo pueda minar nuestra fe, amén. Porque eso es lo que debemos de hacer, estar bien cimentado. Ahí acabamos de ver en el versículo que dice que el árbol plantado junto a corriente dice que da su fruto a su tiempo, está firme, no se mueve. Y eso es lo que usted y yo debemos de procurar como cristianos, como hijos de Dios. No movernos, soportar los ataques que vengan del enemigo. Hermano, ¿cómo podemos ser árboles que demos frutos y seamos prosperados para la gloria de Dios? Lo vamos a ver. Número 1, ¿cómo podemos ser un árbol? Teniendo cuidado de los malos consejeros. Cuidado con aquellas personas que muchas veces consideramos nuestros buenos consejeros, nuestros buenos amigos, y muchas veces nos aconsejan mal. Váyase al versículo número 1, en su parte A,
hasta donde llega la coma, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y aquí se le ha explicado, hermano, que bienaventurado es doblemente bendecido. Dice el varón, también la varona, la mujer. Bienaventurada la mujer que no oye, perdón, que no oye propuestas o cosas que el enemigo le va a decir. Muchas buenas personas, hermano, muchas buenas personas, muchos buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, etcétera, hoy están literalmente hechos leña por haber escuchado y obedecido un mal consejo o por haber creído una palabra que no venía de Dios. Porque ese es uno de los principales problemas, que nosotros cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad, muchas veces no acudimos a Dios, sino que acudimos al vecino, a la persona que más confianza le tenemos, a aquel buen amigo, y no buscamos a Dios. Cuando debería ser, hermano, todo lo contrario. Porque usted y yo creo que debemos de depender exclusivamente de Dios. Pero dice que no anduvo en consejo de malos. Aquel que los aconseja lo malo, no, hombre, no vayas a la iglesia. Si hoy es martes, hoy es vacación, hay que hacer esto, hay que hacer lo demás. Y un montón de situaciones, hermano, que pasan por haber escuchado y obedecido eso. Cuando hace poco oí un sermón que dice que las peores amistades muchas veces son las amistades cristianas. Porque los cristianos, hermanos, allá para el mundo estamos catalogados como el peor ejército del mundo. Cuando vemos a alguien que está ahí medio chueco, en vez de darle la mano, de decirle, hermano, démosle adelante, siga, vaya, congréguese, ore, muchas veces le damos el tiro de gracia. Y no debería ser así. Hermano, debemos de cuidarnos de nuestros consejeros, de aquellas personas en las cuales aún confiamos y pueden hablar a nuestro corazón. Incluso los malos consejeros o los malos consejos pueden venir de personas que consideramos buenas, o nuestros amigos o personas de confianza. El círculo de amistades que tenemos, que muchas veces, hermanos, nos aconsejan mal. Váyanse allá a Mateo 17, Mateo capítulo 16, del versículo 21 al 23. Ahí el título dice: Jesús anuncia su muerte. Dice el 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Dice el 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Dice el 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El mejor amigo, la persona que estaba más cerca de Jesús, le decía: no, pues Señor, si puedes irte para otro, vámonos para otro lado, para evitar todo ese problema, para que no te maten, porque quizás a Pedro le había gustado pues no trabajar, comían de gratis, estaban bien, y lo estaba aconsejando mal. Y el propósito de Jesús era ese: venir a morir por cada uno de nosotros, amén. Y el enemigo puso en el corazón de Pedro: no, Señor, no, eso no puede ser. Por eso, hermano, y Jesús por eso le dice el 22, entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenir diciendo: Señor, ten compasión de ti, no, hombre, no te dejes matar, vámonos para otro lado, aquí no te quieren, aquí te van a apresar, te van a... Porque quería, entre comillas, salvarle la vida a nuestro Señor. Pero él venía con el propósito de morir por cada uno de nosotros. Pero, ¿y qué es lo que hacen muchas veces nuestros amigos? Quizás lo mismo.
No, hombre, no lo hagas, hoy no vayas. Vámonos para la playa. Vámonos para un montón de situaciones, hermano, que oferta que se presenta hoy en día. Esos son los malos consejeros. Número 2, ¿cómo podemos ser árbol y no leña? Siendo temerosos de Dios. Amén. ¿Cuánto le tenemos temor a Dios? Porque muchos le tenemos terror, va, que es algo diferente. El terror viene de que me va a castigar, de que me va a hacer esto. Así como muchas veces cuando éramos niños les teníamos terror a nuestros padres. Porque ya sabíamos lo que nos iba a pasar si nos portábamos mal. Pero el temor es algo diferente, el temor es respeto. Y muchas veces decimos, bueno, esto no lo hago porque respeto a Dios. Ese es el temor. Váyase siempre en el versículo 1, en la parte B, dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermano, sabemos que hay caminos que no son agradables a Dios y no tenemos que caminar por ellos. Amén. El proverbio que leímos allá en el versículo 25 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, usted y yo sabemos que hay caminos que no son agradables a Dios. Y no tenemos por qué caminar por ellos. También, hermano, hay personas que no son agradables a Dios. Y no debemos de sentarnos para hablar con ellos. Apartémonos mejor de ellos, hermano. Mejor debemos de apartarnos de esas malas amistades, de esas personas. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado a platicar, a tomar consejo, a decirle, tengo esta necesidad, tengo este problema. ¿Por qué no se lo decimos a Dios, hermano? Si Dios nos conoce y Dios nos puede ayudar, nos puede sacar de ese problema, ¿cuánto lo creemos? Allá en Jeremías capítulo 17, versículo 5 o 6 parece que dice, maldito el varón que confía en el hombre. Y yo se lo he dicho siempre, hermano, no confiemos en el hombre, confiemos en Dios. Porque Él es el que nos da todo. ¿Y qué dice? Ni en silla de escarnecedores. ¿Qué es escarnecer? Dice que es burlarse, mofarse de otro con el fin de humillarlo o ridiculizarlo. Ese es escarnecer. Que nos burlamos de otro. Hey, vos decís que sos cristiano y mira, mal estás. A saber qué andas haciendo, sos un gran pecador. Por eso muchas veces nos dicen así. O mofarse de otro con el fin de humillarlo. No, hombre, yo soy mejor que vos. Y muchos decimos, sí, que yo soy mejor cristiano que vos porque hago esto, porque hago lo demás. Hermano, Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Y muchas veces no se demuestra el cristianismo, pero Dios lo conoce. Muchos cristianos, hermanos, por momentos se sienten mal, se sienten, como por decirlo así, se sienten hechos leña en su corazón por las palabras de estas personas, de los escarnecedores, que le llaman inútiles. ¿Y a cuántos hijos nuestros padres muchas veces nos dijeron eso? Vos sos un inútil, no vas a hacer nada en la vida, no querés estudiar, que aquí, que allá. Y muchas veces así nos dicen, así piensan, o las personas, no, que yo soy superior a vos, que yo fui a la universidad, gracias a Dios, que yo soy licenciado, que yo soy esto. Démosle gracias a Dios. Dice que los humillan, que los menosprecian. Apartémoslos, hermanos, de esa clase de personas, porque nada bueno los va a traer. Número 3. ¿Cómo podemos ser árboles? Deleitémonos en la palabra de Dios y echemos raíces. ¿Qué es deleitarse? Que nos guste leer la palabra de Dios, que nos gusten las alabanzas, que nos guste orar, hermano. Ese es deleitarnos en Dios. Pero muchos lo hacemos solamente en la iglesia. Leemos la Biblia solamente cuando venimos acá a la iglesia.
O oramos cuando estamos solamente en la iglesia, cuando tenemos necesidad. Pero hermano, debemos de deleitarnos en la palabra de Dios. Y echemos raíces, hermano, que a pesar de lo que venga, torbellinos, tornados, problemas, dificultades, eche raíces en la iglesia. Que no nos importe, hermano, lo que digan. Echemos raíces. Porque eso es lo que cuenta. Vaya a ser el versículo 2 y 3, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuántos los deleitamos leyendo la palabra de Dios? Bueno, por lo menos hay varios. Dice la ley, la Torá, lo que usan siempre los judíos. Dice que si Dios le dejó a ese pueblo que lo leyera, dice, de día y de noche, lo vas a leer a tus hijos cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando camines con ellos, vas a enseñarles la palabra de Dios. Pero ¿por qué muchas veces estamos como estamos, hermano? Porque no queremos muchas veces leer, porque no queremos enseñarles muchas veces el camino del bien a nuestros hijos. Y después nos estamos lamentando. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, solo cuando venimos a la iglesia, de día y de noche. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cuál es la fuente de la bendición? Esa corriente de agua es nuestro Señor Jesucristo. Dice que da su fruto en su tiempo. Por esta temporada, hermano, casi la mayoría de árboles frutales están dando su fruto. Mangos, jocotes, aguacates, un montón de frutas que da su fruto en su tiempo. Dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuánto queremos ser prósperos en nuestra vida? Busquemos a Dios, echemos raíces, no nos movamos, porque allí es donde está la bendición. El problema, hermano, de muchos cristianos que fracasan es que les gusta la palabra de Dios. Muchas veces nos gusta leer la palabra de Dios, pero muchas veces no le tomamos el sentido o lo que debería de ser. No le pedimos a Dios el discernimiento para que Él nos hable por medio de la palabra de Dios. Solamente lo leemos por hacerlo. Les gusta la palabra de Dios, les gusta la iglesia, amén. Las sillas cómodas, el aire acondicionado. Y hermano, anoche y hoy ha sido un calor y aquí estamos fresquitos todos, para que no nos quisiéramos ir. Pues nos gusta la iglesia, nos gustan esas sillas cómodas, el aire. Les gustan los sermones, amén. Muchos se quebrantan en la administración, porque muchos lloramos, amén. Nos gustan, pero no son árboles plantados, es decir, no tienen raíces y caen fácilmente en el desánimo. Y dice en el desánimo y terminan como leña, destruidos anímicamente y espiritualmente. Ese es el problema, que muchas veces nos desanimamos. De ánimo, anímicamente, ay, hoy no voy a ir. Hoy quiero descansar. Ya trabajé, 3 meses y necesito descanso. Y espiritualmente ya no queremos leer la palabra de Dios. Queremos que otros lo hagan por nosotros, así como en la tradición. Eso es que somos destruidos, hermanos, anímicamente y espiritualmente. ¿Cuántos quieren ser árbol? Entonces, hermanos, plantémoslos, echemos raíces en la iglesia. No se mueva. Sea un cristiano de convicción, amén. Que pase lo que pase, sea un árbol bien plantado. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cuál es esa corriente? La palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con los árboles que no se riegan, que no les llega mucha agua? Se están secando.
Y si lo vemos en el cristianismo, ¿qué pasa con el cristiano que no ora, que no lee, que no asiste a la iglesia? Se está marchitando espiritualmente. Y va a llegar un momento en que se va a secar. Ese es el problema. En cambio, un árbol que está así a la orilla del agua. Bueno, yo me he criado en el monte, hermano, allá en la finca, allá por San Julián. Unos árboles enormes de amate. ¿Por qué? Porque las raíces llegaban hasta el agua. Una de las características de las palmeras es que crecen en el desierto, donde nada más puede crecer. Y ahí echan sus raíces y buscan el agua. Unas raíces profundas. Pasan vientos, tormentas de arena y todo lo demás, solamente se doblan, pero después están paradas nuevamente. Así debemos de ser nosotros. Cristianos bien fundamentados, que nada nos mueva, que si nos dijeron algo, hermano, déjenmelo pasar. Como dicen allá afuera, que nos entre por este oído y que nos salga por el otro. Pero ¿qué pasa con el cristiano que se está marchitando? Escucha un comentario y ya no vuelvo a la iglesia, ya no hago esto. Se está muriendo espiritualmente. Entonces, hermano, si queremos ser árbol, plantémoslos. Aquí siempre les dicen, mire, póngale nombre a las sillas, solo que no la pueda sacar, hermano, póngale nombre y ahí siéntese. Eche raíces. No se mueva, a pesar de las murmuras, a pesar de los comentarios, de lo que le diga, hermano, esté firme, amén. Sea un cristiano con convicción. ¿Cómo podemos saber si somos árbol o somos leña? Una persona, hermano, que es leña, un cristiano que es leña, es de 4D. No es de tercera dimensión, ¿va? En las películas son de tercera dimensión, ¿va? Son de 4D, ya lo vamos a ver. Número 1, anda desanimada todo el tiempo. Esa es la primera D. La segunda, se siente destruida. La tercera D, se siente derribada. Y la cuarta, se siente o está deprimida. Esas son las personas o los cristianos que son leña. Allá en el Antiguo Testamento, en Nehemías, parece que Dios le dio una orden a los sacerdotes que prepararan la leña, ¿va? Para el holocausto y todo lo demás, porque eso es lo que sirve. Pero ¿qué pasa? Cuando la leña se quema, ya no queda nada más que ceniza. Y esa ceniza ya no se puede usar para otra cosa. Bueno, antes lo usaban para abono los abuelos, pero ya no tiene más usos. Y ahí se terminó. En cambio, hermano, un árbol, si está firme, muchas veces se le raja quizás alguna rama por el peso de la fruta, pero ¿qué se hace? Se le amarra y se vuelve a pegar la rama. Y ahí está, echando fruto siempre. Y usted y yo como cristianos, como árboles verdaderos, tenemos que hacer así, hermano. Siempre van a haber problemas. Siempre van a haber ataques, pero que eso no nos impida estar en la casa de Dios. La persona desanimada es desanimada, destruida, derribada y deprimida. Eso es lo que pasa. Para concluir, Jeremías 17, 7 y 8. Dice, bendito el varón que confía en... ¿Cuánto confiamos en Dios? Dice, y cuya confianza es Jehová. Dice el 8, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hermano, que no importe lo que pase en la iglesia, usted eche raíces. Cuando vengan momentos difíciles, años de sequía en nuestra vida, estemos firmes. Echemos raíces. Hermanos, de usted y de mí depende ser árbol o ser leña. El árbol da frutos, amén, y los comemos, los gozamos.
La leña se ocupa solamente para ser quemada y luego es ceniza que no sirve para nada. Vamos a orar, le decimos: buen Dios y Padre, gracias por su misericordia, por su amor. Le pido, Señor, que alguna palabra, alguna frase haya quedado grabado en la mente y los corazones de cada uno.